Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, que se hace llamar doctor tigre porque dice su mujer que rosco como un tigre en las noches. Y hoy les hablaremos acerca de el verdadero comportamiento del coronavirus, al menos en Ecuador. Y posiblemente se podría decir que a partir de Ecuador podemos tener una mejor visión de lo que es el comportamiento del coronavirus en el mundo. Tenemos prácticamente dos tipos de coronavirus. Un coronavirus que es el coronavirus virulento, el coronavirus agresivo. Este coronavirus agresivo tiene la particularidad de que ataca fundamentalmente a la sangre, donde produce coagulación vascular diseminada, y a través de la sangre a diferentes órganos, produciendo por supuesto un colapso primero circulatorio y luego un colapso en cada uno de los órganos que va atacando. Esta es la mecánica del coronavirus. Sabemos que es un virus ARN, que tiene una cabeza, que en esa cabeza tiene unas puntitas, que tienen esas puntitas, funcionan como llaves, que las llaves trata de utilizar cuál es la que encaja en el receptor celular para abrir el candado celular y poder meterse dentro de la célula y ahí multiplicarse, luego destruir la célula y atacar a otras. Ese es el mecanismo que ya lo tenemos más o menos visualizado y esclarecido. Todavía, por supuesto, falta mucho por hacer, mucho por examinar, mucho por descubrir. Ustedes saben que ahora con los microscopios electrónicos, la nanotecnología, las computaciones, la química, la física, las cosas pueden cambiar de la noche al día. En segundo lugar, tenemos un nuevo coronavirus que es el que estamos viendo, que nace, y que no es el famoso coronavirus como nos pintan simplemente, que se ha modificado. Sabemos que los coronavirus, al igual que todos los virus, tienen una gran capacidad de modificación. Pero se dice que el coronavirus se modifica menos que, por ejemplo, el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, o del SIDA. Pero hay una particularidad, sabemos que sí muta. Ahora, lo interesante es si muta para bien o si muta para mal. Aparentemente, cuando una persona se enferma y es portador sano, el virus sigue saliendo, sigue reproduciéndose en el ser humano, pero cuando ya sale debilitado, sale como un virus atenuado. Es decir, ¿qué significa un virus atenuado? Un virus que tiene la capacidad de afectar a cualquier otra persona, pero no matarla. Eso es lo maravilloso. Los seres humanos que producen virus atenuados se convierten en la mejor defensa. ¿Y esto cómo lo notamos? Porque resulta ser que en una población al frente de Guayaquil que se llama Durán, que es el barrio más pobre de Guayaquil, está al otro lado de la orilla del río Guayas, donde la pandemia hizo horrores. Sin embargo, ahora tiene más del 30% de la población, y este 30% de la población, según las pruebas que se han hecho, está infectado de coronavirus. ¿Y qué sucede? Que de noche la pandemia, es decir, el número de personas que están en estado crítico, quiere decir, muy mal en su casa, muy mal en el hospital y muy mal en la calle, se comienzan a reducir drásticamente. ¿Cómo? Nosotros ya vivimos este fenómeno anteriormente. Cuando llegó la chikungunya en el año 2016, la chikungunya fue algo extraordinariamente agresivo, extraordinariamente fatal y extraordinariamente virulento. Yo personalmente la sufrí. Y en los pueblos donde yo trabajaba, que estamos hablando del cantón Muisne, la zona del terremoto del 16 de abril de 2016, la chikungunya hizo realmente, desde el año 2015 hasta el 2016, hizo realmente mella, lo que se dice. Tuvo un impacto sensacional. Pero, ¿qué pasó después? Llegó el terremoto, habían más mosquitos. ¿Y por qué habían más mosquitos?
porque lógicamente la gente tenía que guardar el agua en recipientes. El terremoto había destruido las instalaciones del agua potable, las casas, la gente vivía en campamentos. Estamos hablando de que solamente en Muisne hubieron 1.200 casas, carpas establecidas como refugios, carpas chinas donadas por el gobierno de China, más las carpas que la gente improvisaba en todos los pueblos, que eran hechas de plásticos negros. Así, y en estas condiciones, lo lógico era que la chikungunya debía haberse multiplicado porque los mosquitos estaban por doquier. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se multiplicó? ¿Por qué no hubo ese efecto? La razón que yo como médico di es o los mosquitos aprendieron a defenderse de la chikungunya y fabricaron inmunoglobulinas, o los virus perdieron su virulencia y ahora podían atacar a otros seres humanos pero no matarlos. Simplemente entrar y vivir con ellos y tranquilamente. Compartir, convivir, hacer una simbiosis. Y esto nos lleva a la siguiente cosa que nos hace ver. ¿Qué es lo que está pasando entonces con la población humana? Resulta que el coronavirus lo que ha hecho es hacernos ver que durante la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, los seres humanos habían entrado primero en una revolución de los antibióticos, que les permitía sobrevivir muchísimo más. Segundo, la revolución del agua potable y los servicios básicos, alcantarillado, agua potable, saneamiento ambiental, recolección de basuras, desechos, manejo de desechos, de basuras, que cambió completamente lo que era la salud pública. Pero al hacer eso, la población tenía menos enfermedades, y al tener menos enfermedades, desarrollaba menos defensas. Por tanto, era una población más susceptible a cualquier bacteria, a cualquier virus o a cualquier parásito que viniera con alguna modificación o que presentara algún tipo de resistencia a los antibióticos. Por eso estamos esperando una superinfección bacteriana, porque hemos conseguido que hemos llegado a un punto en el que los antibióticos se consumen como las vitaminas. Cuando uno es médico rural y en el campo y en los barrios, el paciente, si usted no le da antibióticos, el paciente le dice vela verde, le desacredita en la calle. Tiene que darle antibióticos porque quiera o no quiera, si no, ese es su enemigo declarado. También tiene que darle analgésicos, porque son drogadictos. Entonces, si usted no les da el analgésico, le van a decir a usted, le van a mentar a su madre y a todos sus antepasados. Y también tiene que darle vitaminas, porque desde 1967 y de 1968 que empezó el Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino y el Seguro Social en general a operar de manera institucional, con grandes hospitales, con subcentros, con centros de salud, etcétera, etcétera, lo que hicimos es enseñar a la población a consumir. Ampliamos el mercado de medicamentos, les hicimos consumidores de drogas farmacéuticas de los grandes laboratorios. Ese fue nuestro trabajo, hasta el punto que los médicos no valemos un centavo si no tenemos medicinas. Por eso, en mi práctica médica yo utilicé masajes, acupuntura, plantas medicinales, aguas termales, alimentación, altura, radiación solar, temperatura, porque consideraba que todos esos eran los recursos que tenía que aprender a manejar un médico, pero en la Facultad de Medicina solo me enseñaron a utilizar procedimientos quirúrgicos y medicamentos. Todo eso parte de la gran industria de la medicina occidental, los grandes negocios médicos. Así que tenemos muy claro que tenemos una población que aparentemente o se desensibilizó o
Pero ¿cómo se desensibilizó al virus? Por dos mecanismos. O el virus se extinguió, se autoextinguió, o el virus ahora es menos virulento. La gente se puede contagiar de virus, puede tener el coronavirus o no tenerlo. El virus prácticamente no produce una enfermedad, pero puede llegar a vivir en el cuerpo humano y hacerlo como hacen miles de virus que tenemos dentro. Porque nosotros tenemos miles de virus, como tenemos miles de bacterias. Solo imaginemos lo que pasa con las bacterias de la piel. Todo el mundo se está ahora lavando con el jabón antibacteriano, que es el peor error que se puede hacer. Porque las bacterias que tenemos en las manos nos protegen. Se debe lavar con un jabón para que las bacterias se vayan por arrastre, no por acción química. Y entonces se lava usted las manos, pero no utiliza antibacterianos, porque el antibacteriano, además de que le destruye la flora protectora, las bacterias protectoras que usted tiene en sus manos, también va a destruir a todas las bacterias que están en el río y en el océano, rompiendo la denominada cadena de plancton, que es el origen del oxígeno y de los alimentos de los peces en el mar y en los ríos. Entonces estamos haciendo una cadena ecológica, destruyendo. En Estados Unidos está prohibido el uso de jabones antibacterianos. Aquí es el jabón más barato que existe. Es lo mismo que pasó con el DDT. Cuando el DDT se prohibió en el mundo, en el Ecuador era lo más barato que había. Cuando el palatión y el malatión se prohibieron en el mundo porque eran los pesticidas de la famosa docena tóxica que producían cáncer y mataban indiscriminadamente especies, en Ecuador era lo que más se vendía. Aquí lo que más se vende es el jabón antibacterial. Así, tenemos entonces que el nuevo comportamiento del virus después, en esta segunda fase de la pandemia, es que el virus se está volviendo amable con nosotros. Nos está permitiendo vivir. Nos está permitiendo, además, increíblemente, ha hecho una cosa extraordinaria. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cogido a las personas y a los países donde lo que se llama la selección natural desapareció, porque aparecieron los antibióticos, los médicos, los hospitales, y los seres humanos podían vivir burlándose de la selección natural. Quiere decir, los más débiles mueren y los más fuertes sobreviven. Nosotros nos burlamos de eso, pero vino el coronavirus y nos dijo, no, esos viejos que están viviendo artificiosamente tienen que morir. Esos que tienen tales enfermedades crónicas también tienen que morir, porque están viviendo de forma antinatural, están viviendo gracias a un medicamento. Y eso es lo que nos ha aterrorizado. Y eso es lo que ha aterrorizado a los países desarrollados, porque su industria, aquella que les permite vivir largos y enormes periodos de tiempo a sus seres humanos, y por también a todos los demás seres humanos del planeta, pero sobre todo a ellos, les ha permitido vivir sin hacer ejercicio, sin tener buena alimentación, sin hacer nada, encerrados. Y es más, comiendo indebidamente, drogándose, bebiendo, teniendo sexo sin control, todo lo que vale, es decir, exponiéndose. Y se han expuesto, y no les ha pasado nada. Sin embargo, hoy viene este virus y acaba ese modo de vivir. Acá los campesinos tenían que enfrentarse a las enfermedades todos los días, los pescadores al sol todos los días, el otro al agua, la lluvia, el otro tenía que caminar, el otro tenía que vivir en un barrio pobre, con el vecino de al lado que tosía. Fueron creando defensas. Hoy, la calidad humana, la calidad biológica humana, ya no está en el hemisferio norte. La calidad biológica humana se ha venido al hemisferio sur. Los mejores seres humanos ya no están en las grandes metrópolis. Los mejores seres humanos están fuera de las grandes metrópolis. Este es el gran cambio que ha generado el coronavirus y que nos ha permitido reconocer. Hoy reconocemos que hay dos tipos de virus: el virus virulento y el virus atenuado. Y el virus atenuado resulta que es nuestro mejor aliado.
Segundo, que hay dos tipos de seres humanos. Los que están viviendo o sobreviviendo sin necesidad de tener condiciones genéticas, físicas, innatas, propias de su cuerpo, sin tener el recurso curativo dentro de sí mismo. Y los que tienen que vivir porque el recurso, viven porque el recurso curativo que tienen es un halo de cristal, una cápsula social que les permite existir, pero que ya no les permite exponerse al sol, porque les da cáncer, no les permite exponerse a un virus porque se mueren, no les permite exponerse a una ameba porque también se recontramatan, no les permite exponerse a un simple alimento, cualquiera que sea, que ya les descompone. Muchas gracias.